No hay nada más hermoso que ser un hijo de Dios. No hay nada que se le compare a ser un hijo de Dios, tener a ese Dios todopoderoso como nuestro Padre, ese que nos puede ayudar en cualquier momento, que nos da todas las cosas, aquel que podemos acudir constantemente a Él, aquel que nos ayuda a seguir adelante, el Dios creador del cielo y la tierra. Pero también existe una cruda realidad, y es que vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo hostil, un mundo en el que vamos a tener complicaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer en medio de ese sufrimiento? La realidad es que como cristianos debemos de tener un buen testimonio en medio de este mundo en el cual sufrimos. El sufrimiento, por ende, tenemos que entenderlo como que es algo importante en medio de nuestra vida. El sufrimiento nos va a permitir tener algo adicional, nos va a permitir conocer algo más, nos va a permitir desarrollarnos, nos va a permitir llegar a una mejor madurez, un mejor nivel. A través del sufrimiento podemos tener un proceso en nuestra vida y continuar en un progreso continuamente. Dios va a usar las pruebas, Dios va a usar nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestras dificultades para seguir avanzando. La realidad es que vivimos en un mundo hostil, un mundo convulsionado. Y la palabra de Dios en ningún momento nos dice lo opuesto. Por el contrario, allí siempre nos insta a seguir en los caminos de Dios, aún en medio de las dificultades. El apóstol Pedro escribe allí a los hermanos, y cuando él escribe, en ese momento que está allí hablándole y animándole, está reinando Nerón. Nerón, este hombre que había llegado a tener una locura tal que empieza a perseguir a los cristianos. Empieza una persecución. Pedro le dice, mira, van a tener sufrimiento, los alerta de esta situación, porque Nerón empieza a perseguirlo. Se acercaba una tempestuosa vida para ellos, la persecución, el hostigamiento que iban a tener no tenía precedente. Los cristianos del primer siglo iban a vivir de tal manera que muchos de ellos sufrirían como mártir y hasta morirían. Tal vez nunca lleguemos a vivir de esta manera. Jamás, tal vez no seamos mártires como los cristianos del primer siglo. Pero de una u otra manera vivimos en un mundo hostil. Usted y yo quizás no lleguemos a sufrir ese martirio, pero en este mundo tendremos que enfrentarnos a cierto sufrimiento. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, allí nos habla acerca de esto. Y en el capítulo 4, desde el versículo 12 al 19, nos habla acerca de qué testimonio tiene que dar el cristiano en medio del sufrimiento. En el versículo 12 específicamente dice, amado, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira, no te sorprendas de la prueba que te ha venido como que si algo extraño te está viniendo. Cuando nos alcanza el sufrimiento, en muchas ocasiones decimos, pero ¿por qué me está llegando esto a mí? Y en ocasiones hasta nos sorprendemos que esto nos esté llegando a nosotros. Puede ser que entendamos que le llega a otra persona, pero que nos llegue a nosotros. Podemos escuchar que ciertas personas sufren ciertas enfermedades, pero cuando el diagnóstico es propio y nos dice que padecemos de cierto cáncer, cuando tenemos cierta enfermedad o cuando económicamente no nos va como hemos planeado, entonces decimos, ¿por qué a nosotros nos sorprendemos y hasta lo dudamos? Porque esto no puede ser posible. Pero la realidad es que vivimos en un mundo hostil. ¿Qué pasa cuando la prueba toca como ese invasor indeseable a nuestra casa? ¿Qué ocurre cuando las circunstancias adversas, no planeadas, llegan de imprevisto?
¿qué ocurre con nuestra vida? Solemos pensar en ese momento que nadie está sufriendo como nosotros. Y la realidad no es así. Vivimos en un mundo hostil donde todos los cristianos viven sufriendo, donde todos viven teniendo problemas. Allí vemos incluso al mismo apóstol Pedro cuando escribe esto, está a punto de ser llevado y crucificado. Vemos cómo el mismo apóstol Pablo, cuando acepta a Jesús, cuando ve a Jesús, el mismo Jesús le dice allí en Hechos capítulo 9, versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Era necesario que Pablo padeciera en el nombre de Jesús. Era necesario que sufriera una cantidad de cosas. Cuando hablamos de que era necesario, ¿por qué le era necesario pasar por tantas pruebas? ¿Por qué le era necesario a Pedro llevar todo esto? En muchas ocasiones vemos que a Pedro esto lo hizo crecer, a Pablo esto lo hizo crecer. Pero también vemos que estas ciertas pruebas por donde pasó, estos encarcelamientos donde estuvo Pablo, permitió que el evangelio llegase a ciertos lugares para que Dios fuera glorificado. Dios usa caminos misteriosos. No podemos entender lo que te está ocurriendo a ti, lo que me está ocurriendo a mí. Pero lo que sí es cierto, que lo que está ocurriendo es lo mejor tanto para ti como para mí. Y es para que Dios sea glorificado en medio de todo esto cuando pasamos las pruebas, en medio de este sufrimiento, cuando logramos salir adelante, cuando logramos ir adelante. Sí, sabemos que en muchas ocasiones vamos a tener conflictos que no queremos tener, que no deseamos tener, que no deseamos que ocurra. Esos creyentes, mira, ya estaban siendo probados por el sufrimiento. Esos creyentes del primer siglo ya estaban siendo allí golpeados una y otra vez. Una y otra vez. Y el sufrimiento no era algo accidental, sino que era la experiencia normal de la humanidad. Todos nosotros vivimos en este mundo, y en este mundo tan hostil, tan devastado. Es un mundo convulsionado, vamos a tener conflicto constantemente, y ese sufrimiento pareciese que fuese algo habitual y normal. Es normal que como cristianos tengamos algunas dificultades porque no somos de este mundo, somos peregrinos, estamos pasando por aquí, y por supuesto no tiene nada que ver este mundo con nosotros. Así que vamos a tener ciertos sufrimientos, vamos a tener ciertas complicaciones. La palabra de Dios nos advierte y nos dice, mira, no tienes que sorprenderte por esto. No tienes que creer que eres lo único que lo está viviendo. Fue como que si el apóstol les hubiera dicho, no creas que es una vida extraña, porque en la experiencia es normal que el creyente en este mundo tenga dificultad. No te sorprendas de que vivas esto. Y la palabra allí, como fuego probado, está hablando literalmente como que si fuese fundido en el horno. El rey David nos habla en muchas ocasiones acerca de esa analogía cuando era fundido como la plata que es fundida y es llevada a algo hermoso. Y así de esa manera somos nosotros, como si fuésemos fundidos como la plata, como el oro que es fundido para sacar lo que no está bien delante de Dios, para dejar solamente lo precioso de nosotros. Y vamos a pasar por las pruebas, vamos a pasar por las dificultades, y estas nos van a quitar las cosas, estas nos van a llevar a algo mejor, a un mejor nivel delante de nuestro Dios. Esto nos va a ir probando y nos va a ir procesando cada vez mejor. Pero ¿cómo enfrentar todo esto? ¿De qué manera enfrentamos esto? Y allí vemos el versículo 13 que nos dice lo siguiente: sino
Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En otra manera nos dice cómo tenemos que llevarlo, cómo debemos de enfrentarlo, de qué manera debemos de enfrentarlo. El apóstol nos dice, alegraos y gozaos. Pero ¿cómo me puedo alegrar y gozar en medio del sufrimiento? ¿Cómo me puedo alegrar y gozar cuando sé que estoy padeciendo? Y es que tenemos que entender que el sufrimiento es algo que nos lleva a algo mejor. Es que nos está preparando para la venida de Cristo. Es que nos está llevando. Es como cuando una mujer está dando a luz. A pesar de que está sufriendo porque está dando a luz. Allí el hecho de que nace un bebé, se le pasa todo dolor. De igual manera, cuando nosotros sentimos que estamos en medio de este sufrimiento, tenemos que entender que Dios nos está procesando a algo mejor, que nos está llevando a algo mejor. Así que gocémonos porque hay algo que Dios está haciendo en medio nuestro. Gocémonos porque Dios nos está catapultando a algo mejor. Alegrémonos porque Dios nos está llevando a algo que tal vez no entendamos, pero nos va a llevar a algo mejor. La vida cristiana no tiene atajos. No tiene otra forma de ser. La vida no es simplemente una excursión. Así que hemos de sufrir por Él y con Él. Y cuando estemos allí ante su presencia, cuando estemos allí algún día, cuando estemos allí delante de Él, sabremos el motivo de cada una de estas pruebas por las que hemos tenido que pasar. Pero mientras tanto, tenemos que vivir de esta manera. La palabra de Dios ha dejado bien en claro que el sufrimiento es una parte de la vida cristiana. El sufrimiento nos desarrolla, nos lleva a algo mejor. Nos lleva a algo. Y esto, cuando nos lleva a esto mejor, estamos pensando es cuando estemos allá en el cielo. Cuando nos lleve a ese lugar, nos está preparando para ese momento cuando estemos allí en el cielo. También, por supuesto, nos comienza a preparar acá en la tierra. Y es que el sufrimiento, es que las dificultades nos permiten moldear hasta nuestro temperamento, nuestras actitudes, nuestra forma de ver la vida. Es que cada una de estas pruebas y de estos sufrimientos nos permiten avanzar, nos permiten tener otro nivel. Ahora, ¿cómo debemos de cumplir todo esto? Y allí vemos el versículo 14. El versículo 14 dice la siguiente manera. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Tenemos que entender que tenemos que hacerlo cumpliendo con lo que Dios nos está estableciendo. Si se vive en un lugar donde las personas están siendo encarceladas por seguir la palabra de Dios, por seguir a Dios, en verdad que en nuestros corazones están con cada uno de ellos. Están con estas personas que están siendo perseguidas por el evangelio, por cumplir la palabra de Dios, y allí se encuentran encarceladas. Nerón, él empezó a perseguir a los cristianos. Él empezó a tratar de acabar con ellos. Pero por el contrario, ellos se afianzaron cada vez más. Y me impresiona la pasión que tenían los cristianos del primer siglo.
Ojalá pudiésemos tener una pizca de lo que ellos tenían. Esa pasión, esa fe que no era movida por nada, sin importar lo que se le viniese. No eran movidos. Sin importar persecución, angustia, hambre, desnudez. No había nada que los moviera del amor de Cristo. Y ellos se encontraban allí cada vez más y más cerca de Dios. Y allí se encontraban haciendo las cosas bien. Y allí nos dice que si cumplimos y haciendo las cosas bien, somos perseguidos, bueno, se recibirá obviamente bendición. Pero ¿qué pasa si por el contrario somos perseguidos y somos encarcelados por hacer las cosas mal? No, allí no hay recompensa. No es que si estamos en problemas, si estamos en dificultades y decimos, no, es que estoy en un mundo hostil porque estoy diciendo mentira o estoy cometiendo homicidio. El apóstol empieza a hacer una comparación y empieza a comparar el homicida, hasta con el mentiroso, hasta con todo el que hace algo malo, si está viviendo sus consecuencias, es por eso, pero en nada está glorificando a Dios. Por el contrario, está dejando entredicho lo que Dios es. Está dejando entredicho lo que Él es y su testimonio. Tenemos que glorificar a Dios y que las demás personas puedan ver a un Dios grandioso, aún a pesar que vivimos en un mundo hostil, aún a pesar que hemos sido tal vez condenados, porque queremos llevar las cosas rectas de lo que dice la palabra de Dios. Y sin importar lo que la sociedad o lo que cualquier otra persona o lo que la ciencia quiera decir, lo importante para nosotros es lo que dice la palabra de Dios, sus principios fundamentales y lo que Dios nos insta a cumplir. Así que aunque recibamos persecución, por amor a Dios seguimos allí. Por amor a Dios cumplimos a cabalidad lo que aquí está escrito. Sí, por supuesto, somos primero en todo, tal vez primero en sufrimiento, tal vez primero hasta en ser juzgado. Mira lo que dice el versículo 17, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Es interesante que el apóstol está hablando acerca de que primero viene el juicio hacia nosotros. Y esto obviamente nos remite al tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros vamos a compadecer primero cuando Cristo Jesús venga por su iglesia y vamos a ir al cielo y estemos allí en el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros será juzgado. La palabra de Dios dice que que es necesario que el hombre perezca una vez y después de esto viene el juicio. Cada uno de nosotros verá inmediatamente después de haber dejado este mundo tendrá un juicio. Los que han aceptado a Jesús para gloria, pero los otros para condenación. Así que cada uno de nosotros los cristianos primero llevarán ese juicio. Y en ese juicio seremos juzgados por las cosas buenas o malas que hayamos hecho. Incluso las cosas buenas serán pasadas por fuego para ver el motivo por el cual hicimos aún las cosas buenas. Así que seremos juzgados por eso. Y yo quisiera también decirte a ti, mi querido amigo, si no has aceptado a Jesús en tu corazón, déjame decirte que llegará un momento en el cual también serás juzgado. Y si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, esto
se tendrá en tu vida un final fatal. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, el juicio será para condenación. Así que te insto a que aceptes a Jesús. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti es suficiente para limpiarte de todo pecado. Es suficiente para que tengas vida eterna para siempre. Así que cada uno de nosotros va a ser juzgado. Tal vez allí vamos nosotros de primero en todos. Y en este mundo estamos sintiendo que las cosas a veces están como que en oposición a nosotros. Pareciera que todo está en contra de nosotros. Y a veces escucho a personas decir, como decía el salmista, ¿por qué al malvado le va bien y a mí no? El salmista concluye diciendo, pero el fin de ellos será fin de perdición. Entiende que tu fin será un fin de gloria. Así que no importa el pequeño tiempo de sufrimiento que puedas estar llevando. Si estás aferrado a tu Dios, a tu Señor, todo será para bien. Todo será para beneficio. Porque Dios desea para ti lo mejor, para tu vida. Así que confía plenamente en el Señor. ¿Y cómo puede ser esto? Mira, en el versículo 19 nos habla de algo fundamental que es la oración. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así que si estás padeciendo en este momento de algo, lo primero que tienes que hacer es buscar a Dios en oración, encomendarle a Él y haz el bien. Haz el bien. Haz el bien. Allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entendamos que estamos siendo guardados para aquel día cuando estemos con nuestro Dios. Entendamos que hay algo maravilloso que nos está por delante, que tenemos por delante. No importa cuán poco sea el sufrimiento que tengamos acá, porque realmente es por poco tiempo comparado con la eternidad, con todo ese tiempo que tendremos en los cielos. Y esto me recuerda a lo que escribió una vez Annie Johnson. Escribió algo que me llama la atención. Y decía, Dios no ha prometido un cielo siempre azul, caminos llenos de flores por los cuales podamos andar durante toda nuestra vida. No ha prometido el sol sin lluvia, la alegría sin tristeza o una paz sin dolor. Dios no ha prometido que no llegaremos a conocer las pruebas, las tentaciones o los problemas y las aflicciones. Él no nos ha dicho que no íbamos a llevar una carga, alguna preocupación. Dios no ha prometido caminos fáciles y amplios, un andar sin problemas, sin necesitar un guía, sin necesitar a alguien que nos conduzca. No ha prometido un camino en el cual no encontraremos una montaña rocosa, empinada y encarpada, un río turbulento y profundo. Pero sabes, Dios ha prometido fortaleza para el día, descanso para el trabajador, luz para el camino, gracia para sobrellevar las pruebas y ayuda de lo alto, compasión y solidaridad inagotable, amor inmerecido, un amor imperecedero. ¿Sabes? Dios ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero Dios también te ha dicho que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que
No sé qué estás viviendo, no sé qué estás afrontando en este momento, pero algo sí estoy seguro, que Dios está contigo. Pon en manos de Dios tu dificultad. Pon en manos de Dios este momento de angustia que estás padeciendo. Pon en manos de Dios la crisis. Pon en manos de Dios esta pandemia que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel global. Pon en manos de Dios la cruda realidad. Y Él nunca te abandonará. Él está contigo y Él te sostiene de tu mano derecha. Él te sostiene allí. Él está contigo y no te va a abandonar. Aférrate a Dios. Aférrate a Él. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora queremos buscarte para darte gracias porque en los momentos de angustia, de dificultad, tú has estado con nosotros. Gracias, oh Señor, por no abandonarnos. Gracias por cuidarnos. Permítenos, Señor, estar conscientes siempre de tu mano aún en medio de las dificultades y poder afrontarlas con gozo y alegría. Permítenos seguir adelante. Y te suplico por aquellos que aún no te conocen, que puedan aceptar a tu Hijo, lo que Él hizo en la cruz, para que ellos puedan llegar a ser salvos. Oro por ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.